Estamos de regreso en Panorama de la Tarde. Vamos a adelantar algunos bloques como siempre están acostumbrados. Vamos a iniciar con una entrevista que tenemos aquí. Nuestro invitado del día de hoy, el doctor Wilson Gómez, quien es el presidente del Instituto Duartiano, a propósito de que estamos en el marco del mes de la patria, como siempre se celebra, que ahora corresponde al 26 de enero hasta el 9 de marzo, ¿verdad que sí? Así es. Cuando termina ya... Hasta el 9 sí, hasta el 9 de marzo se extendió, realmente. Sí, así es. Bueno, bienvenido, Wilson. Gracias. De verdad que es un honor estar aquí en este espacio, ¿verdad? Panorama de la Tarde. Y realmente, en nombre de la Directiva Nacional, agradecer la gentileza de ustedes por permitirnos contactar con su gran público. Por supuesto. Adelante. Susi tiene una pregunta. Sin embargo, yo sé que hay muchos temas que hablar de reforzar nuestra cultura con el tema de los símbolos patrios, que se ha evidenciado una gran debilidad en los últimos tiempos, pero también eso es parte de lo que estamos viviendo, de la transculturización. Y yo antes de iniciar el programa hablaba con Susi. Desde ayer yo veo tantos temas que hay en nuestro país que atender, pero aquí usted entra a las redes sociales, a los periódicos y a muchos programas hasta de opinión, donde se está debatiendo sobre los benditos terians o personas que se identifican con animales. Entonces yo digo, señores, pero la República Dominicana es un paraíso, no tenemos ningún problema. No solo eso, que ellos tienen planteado una manifestación para el mismo 27 de febrero y en el Parque Independencia, según las informaciones de la prensa. Además de eso, quisiera que nos hable brevemente ya en otro aspecto de las declaraciones que usted ha dado sobre la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus posiciones en contra de la República Dominicana. Perfecto. Vamos por partes, vamos a ver primero, exacto. Sí, mire, de verdad que asistimos a una insolente inversión de valores. La sociedad dominicana está sacudida por esa situación penosamente. Aquí los temas de trascendencia no son objeto de tratamiento. No estamos sentándonos en una mesa a ver los grandes problemas para procurar soluciones conforme a la gravedad de esos problemas. Sobrevienen uno y otro tema y los temas cada vez carecen de sentido y particularmente lucimos perdidos. En honor a la verdad, uno siente la vergüenza de otro y tenemos que procurar nosotros hacer la agenda, impedir que nos hagan la agenda, porque están haciéndonos agendas muy ajenas a lo alto, a lo digno, a lo decoroso. Y las autoridades tienen que jugar su rol. Yo creo que uno de los grandes problemas de la República Dominicana es que la gente llega a las posiciones de Estado a dirigir sin tener norte, sin identificar metas, sin conocer la naturaleza de sus instituciones, su papel, su rol, y sobre todo asumiendo posiciones irresponsables, porque la gente quiere ser simpático, la gente quiere ser artista, que le aplaudan, y no quieren asumir ninguna responsabilidad ni nada que le implique un cuestionamiento de un sector de la sociedad. Entonces eso es un problema. Yo creo que el populismo que no nos deja avanzar y que lo están practicando todo el mundo, de arriba abajo, en las funciones públicas. La gente quiere rosas pero no quiere espinas. Y yo creo que a las funciones públicas se llega para bregar con las rosas y bregar con las espinas. Entonces eso es un gran problema nacional, es un drama que estamos viviendo, se expresa de distintas formas. Hay muchos pueblos del país, de la República, que tienen alcaldes que no hacen su rol, que no cumplen con nada, que no se sienten comprometidos. El 95% de los pueblos. Y entonces eso es grave, aquí mismo, o sea, la gente no quiere asumir su responsabilidad. El que tiene que cuidar los espacios públicos no lo cuida. El que tiene que aplicar sanciones y dirigir grupos de hombres que están para cuidar y defender esas áreas no lo hace. Y sencillamente la gente anda buscando popularidad a base de irresponsabilidad, no cumplir con lo que le corresponde cumplir. En ese aspecto, esta es una manifestación de eso, porque yo le voy a decir un asunto.
No creo que sea el altar de la patria, pero menos debe ser todavía el Parque Duarte. No sé, porque estos individuos, si ellos se sienten animales, ¿por qué no cogen para los zoológicos? A los espacios cercanos. No, de verdad, yo le voy a decir. Atención, equipo de redes. Claro, ellos para pudieron, la cordillera central. claro, o pudieron haber identificado, decir, bueno, el Parque Iberoamericano era zoológico. Vamos entonces a acercarnos. Exacto. Pero no, los espacios patrióticos. Exacto. Sí. Los espacios que están demandando mayor nivel de respeto. Porque yo le voy a decir un asunto. Y en esa fecha también. Eso es un ultraje, Claro. ¿entiende? A la memoria de quienes esos espacios físicos tributan. El Parque Duarte no es el Parque Duarte, es una plaza de una tradición. Ahí se reunían los trinitarios, ahí se prepararon planes, Claro. se ejecutaron cosas. Ese fue primero Plaza Nacaona. Eso tiene su historia, eso tiene su evolución. ¿Por qué ahí? Pero peor, cualquier otro espacio de esa misma naturaleza, como donde se funda la República y donde se hace el primer enestamiento o izada de la bandera nacional, como es el Parque Independencia, donde están las cenizas venerables de los padres fundadores. Eso es una vergüenza que pretendan una cosa así. Y peor si la autoridad lo permite. Sí, sobre todo. Peor si la autoridad lo permite, porque eso no se puede permitir. Usted se siente animal, aquí hay muchos campos. Claro. Alcalde Silvestre. Aquí hay muchos La campos. Sierra de Bauruco. Porque nadie sabe cuál es el despropósito, porque si usted se siente animal y se encuentra un perro y una perra, ¿qué va a pasar? Sí, señor. Sí, señor. Y sobre Usted me el entiende. tema Como entonces de- yo realmente no acabo de entender este asunto. Yo sé que hay personas que seriamente están bregando por los derechos y las protecciones de los animales, en cierto modo, podemos decir. Pues son dos cosas Y eso se diferentes. entiende, eso es claro. diferente. Pero sujetos que no hayan que hacer con su vida. Busquen oficio. Y quieren comprometer entonces a los demás. Y respetar, crear una especie de anarquía. Bueno, esa es la primera parte de, Sí. lo- Sí. de la pregunta. La segunda parte es que nosotros hemos reiterado la necesidad de que la autoridad nacional, entiéndase, el Congreso Nacional, el presidente de la República, Poder Ejecutivo, el Poder Constitucional, es decir, Tribunal Constitucional, tienen que entender que en estos momentos se juega la integridad de nuestro país, que nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia plantearnos el colocarnos bajo la égida, bajo el control, bajo la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ese organismo, brazo importante, al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ambos son órganos y brazos de la Organización de Estados Americanos, OEA. Entidad que ha evidenciado no solo hostilidad contra la República Dominicana y mala experiencia, porque se sabe muy bien lo del 65 y la irresponsabilidad de la OEA. El fallo aquel. No solo el fallo, el problema fue de la OEA, que auspició la presencia de una cantidad de militares latinoamericanos Nuestro con los embajador- norteamericanos nuestro y embajador la invasión de 1965. Sí. La OEA fue la que auspició eso. Ellos han pedido disculpas públicas. No concedí esa disculpa porque fue muy grave lo que ocurrió. Fue una intromisión grave. Creó una situación aquí en el país de una grosera intervención norteamericana y por supuesto con el concurso de la OEA. Aparte de eso, en las decisiones que adoptaron en la Corte y de alguna manera la instrucción que hizo en esos casos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esos dos organismos se combinaron para atacar a la República Dominicana y hacer daño con cuestiones inventadas, sin fundamento, sin base, prácticamente nosotros juzgados y prejuzgados. Entonces,
el Tribunal Constitucional en su decisión, la sentencia TC 0256, fue muy claro y particularmente logró, sobre la base de una deficiencia que había y se produjo en ocasión de la remisión del documento complementario del tratado, el tribunal de alguna manera desligó y le quitó competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a nuestro país. Ellos han estado gestionando la forma de volver, porque ya ellos están, aún sin competencia, han estado queriendo ordenarnos a nosotros modificar la Constitución para un ordenamiento constitucional conforme a los intereses de ellos. Eliminar el jus sanguinis, esa era su propuesta. Exactamente, entonces poner un jus soli ampliado, sin restricción. Una locura. Eso es un ataque enorme y es prácticamente el decreto de la disolución de la dominicanidad. Porque nosotros no podríamos sacar a ningún a nadie extranjero que esté irregular en el territorio nacional. Arrebatarnos el derecho. Vamos a... Doctor, seguimos el continuando justamente con esta parte, Juan Pablo Duarte, pasado, presente y futuro. Pero el presente está distorsionado y por ende el futuro es incierto. ¿Qué hacer ante esta situación? Mire, yo creo que en el caso particular nosotros apreciamos que Duarte, yo creo que consiguió su propósito fundamental. Él se propuso, primero, independizarnos de Haití. Y hoy cuando uno pasa revista y dice, bueno, y si nosotros no nos hubiésemos independizado de Haití, ¿qué seríamos hoy? Fue un éxito la independencia. De hecho, pese a los altibajos... Igual que Haití tuvieron. Exacto. Peor, yo diría. Digo yo. Porque nosotros estábamos por debajo de ellos. Desastre. Muy por debajo de ellos. Al extremo de que no nos permitían ni siquiera usar el idioma nuestro en documentos oficiales y no teníamos derecho a la educación, a la religión, ni podíamos tener propiedad privada como titulares. No podíamos tampoco ocupar funciones públicas ni cargos públicos, es decir, que estábamos anulados. Ahora, Duarte consigue su propósito. Nosotros, como quiera que sea, tenemos 182 años, que lo vamos a cumplir ahora el 27 de febrero, de vida republicana, con altibajos. Ahora nos mostramos al mundo en este momento como una sociedad estable. Fíjese lo que está viviendo toda América Latina, con la inestabilidad, con la inseguridad, con las deficiencias. Nosotros tenemos problemas. Ahora, en medio del concierto de naciones, no estamos mal. No estamos mal. Nosotros estamos empujando en una misma dirección. Nos falta. Porque Duarte aspiró, además de un pueblo con su independencia, con su soberanía, con sus libertades públicas, también aspiró a una patria justa y feliz. Es decir, a partir del ejemplo que él dio, de su concepción política, de que la definía, no es una especulación, es la ciencia más pura y digna, después de la filosofía, de ocupar las inteligencias nobles. La política la concebía Duarte como el arte de accionar en interés de privilegiar los intereses superiores y supremos de la nación y dejar de lado los intereses particulares. Duarte dio el ejemplo a partir de la rendición de cuentas de su comportamiento, de su manejo, y aspiró a que no haya una sociedad de gente que llegue al poder a una posición de Estado ya con una preconcepción de que voy a llegar para enriquecerme. ¿Cómo es que voy a actuar para enriquecerme? Bueno, y, tenemos y patria, en contra lo de del justa interés. y feliz todavía estamos tratando de... ¿verdad? Exacto, eso es lo que digo, que pero vamos en la dirección. se consiguió una parte, esta es la otra parte, pero esto lleva, fíjese que ahora se reincorporó la moral y cívica, por fortuna. Sí, no la reincorporó, una excelente decisión por del gobierno. Fortuna. No, ya estaba en la Constitución del 2010. Claro, pero no se había implementado. Pero no se había Está implementado bien, en las pero había un aulas. mandato constitucional y los gobiernos, Lo más importante. Como hay muchos mandatos los que no se gobiernos no respetan, acogieron claro. los contenidos constitucionales. Ahora fue una lucha. Así es. Eso fue una presión permanente. Claro, sí. Como la presión que mantenemos para que la reserva que está en el artículo 10 de la Constitución, que establece la necesidad de que se legisle para que dominicanos y dominicanas sean los titulares de tierra en una franja de la zona fronteriza
para garantizar la frontera terrestre claro. y esa zona estratégica. Eso tiene ya 16 la años. ley de especie de una No, ley de no. tener un régimen especial para la frontera. especie de una No, ley de prelación. Bueno, el régimen especial sí, pero no así como sí. mande. No, y como hay mandó el precedentes, legislador. hay Es decir, precedentes, doctor. En Cuba, por ejemplo, existe esa ley, se llama ley de prelación, o sea, le da la principalía al ciudadano Claro. de tener la tierra. Claro. Sí, claro. Sobre los puntos fronterizos. Claro. Sí. Ellos no tienen, ellos no pero- tienen frontera, no tienen no, frontera. no tienen ningún Lo problema. hacen inspirado en el tema del socialismo, por el tema de la inversión. Sí. Por ejemplo, la Bueno, inversión privada al llegar tiene que enfrentarse Cubano que es- primero tiene que ser Sí, cubano. pero es Exacto. diferente No, no es el ejemplo. porque todos los países limítrofes tienen sus leyes de protección en ese Claro. orden, para garantizar, como he dicho, la soberanía terrestre por un lado y proteger esa zona estratégica. ¿Entiendes? Pero sin embargo nosotros tenemos que legislar todavía más. Porque fíjense que la zona colonial, por ejemplo, donde nace la historia colonial y la historia republicana, ha debido haber un régimen especial de tenencia de propiedad inmobiliaria Doctor, que garantice la dominicanidad. Ahí hay mucha gente de distintas nacionalidades. doctor, Bueno, y- pero tienen como 90 inmuebles. Avanzando. mire, Vamos. doctor, ha estado en el debate últimamente un tema que tiene mucho que ver con la institución que usted dignamente dirige y obviamente también con nuestra historia. El tema de nuevo del traslado de los restos de Pedro Santana. ¿Cuál es la posición institucional de usted y qué pesa más el hecho de anexar y su intento de anexión a la República Dominicana y los crímenes que él cometió contra patriotas? Mire, definitivamente el Instituto de Arteaga tiene una posición clara, categórica. Todo hombre en su vida, en su accionar, y cuando digo hombre, hablo de la mujer también. Fíjese, hay una especie de peso y contrapeso. Se debe llevar a la balanza los aspectos positivos y los aspectos negativos de ese accionar. Pedro Santana, que no tuvo todas las luces que se le atribuyen, porque yo le voy a decir una cosa, la espada luminosa y determinante de las batallas, combates y encuentros del sur fue Antonio Duvergé, independientemente de que Pedro Santana tenía algunos méritos Sí. en los primeros encuentros. Ahora, en el caso de Santana, que comenzó su vida oscura y difícil cuando ejecuta a María Trinidad Sánchez, sobre todo porque lo hace con una hazaña y donde se evidencia un enfermo. A un año de la independencia. Es que él toma el mismo 27 de febrero de 1845, la saca de la fortaleza Osama, la pasea por la ciudad, la pasa por el frente del baluarte, ahí es que ella exclama: Dios mío, sálvese la República, cúmplase en mí tu voluntad. ¿Verdad? La pasan al cementerio de la Independencia, la ejecutan en la mañana por orden de Santana y entonces él va en la tarde a ver dónde cayó esta señora, va con sus caballos, a ver dónde cayó Andrés Sánchez, hijo de crianza de María Trinidad, hermano de Francisco de Rosario Sánchez y otros más que fueron ejecutados en ese mismo momento. Pero a los 4 días de ocurrir eso, que Rosa Duarte lo recoge en su diario como un crimen execrable, entonces le manda a este señor, Pedro Santana, una comunicación vía el secretario de lo Interior a doña Manuela Díaz, viuda ya, y con una composición familiar de sus hijas, Francisca, Filomena, Rosa, 2 nietos, hijo que fue el único que tuvo descendencia, Vicente Celestino, y Manuel, que ya tenía una perturbación como consecuencia de lo accidentado de las persecuciones y de las vivencias. Le mando una comunicación diciendo, y un pasaporte colectivo a la usanza de la época, diciéndole que a la mayor brevedad abandonen la República porque esa familia se ha convertido en una fuente de perturbación de la paz del país. Esa comunicación llega el día 4 aproximadamente de marzo. Y el día 19 esa familia estaba yendo Pero iban a matar porque ya era una amenaza de un individuo con esas características. Pero ese hombre ejecuta a Antonio Duvergé
de la peor manera. Es más, Antonio Duvergé, cuando van a ejecutar a su hijo primero, dice: un momentito, yo no quiero que mi hijo pase por este trance, ejecútenlo el primero. Y lo ejecutan al mayor, y ejecutan a Antonio Duvergé, y al menor lo condenan a muerte a cumplir la mayoría de edad. Ese era Santana. Y así siguió ese hombre con los hermanos Puello, con otro, con el novio de Rosa Duarte. Oye, ejecutó medio mundo. O sea, hay que sacarlo del panteón, ¿sí o no? Pero claro que sí, porque, oye, inclusive Duarte se salva porque interviene, lo dicen algunos historiadores, Abraham Cohen, un comerciante de la época de mucha influencia, que lleva a Santana a entender que no puede ejecutar a Duarte, que debe sacarlo. Y lo saca a perpetuidad como traidor. Pero esos asesinatos todavía se agravan cuando él asesina a la patria, porque bajar la bandera nacional, subir la española, convertirnos a nosotros en una provincia de ultramar de España que España no mira, renunciar a nuestra condición de república y arrastrarse en los términos que lo hizo, porque hay que ver la comunicación de Santana, la reina, y su sobrino y su familia. Don Wilson. Nos queda poco tiempo, vamos a hacer un poco más breve las respuestas para poder agotar todos los turnos. Don Wilson, por favor, don Wilson. Nosotros estamos viviendo la sociedad está viviendo una especie de agresión cultural. Estamos viviendo una agresión cultural. Aparte del problema que tenemos con Haití, desde la fundación del Estado Dominicano, la sociedad como sociedad está viviendo una agresión cultural. ¿Qué mecanismo puede dar la academia? La academia, es decir, el pensamiento. Cuando hablo de la academia me refiero al pensamiento. ¿Qué puede hacer las mentes pensantes? ¿Qué puede hacer la academia para tratar de defender a la sociedad dominicana de esta especie de contaminación que ha llegado por toda la vía y que parece que está entronizándose en las mentes de los más jóvenes, que de pronto son los que van a heredar este país a largo plazo? Es decir, ¿qué podemos nosotros hacer como sociedad desde el punto de vista de la cabeza pensante para evitar que este fenómeno termine disolviendo al tejido conjuntivo de la sociedad, que es la cultura? Exacto, mire, esa es una situación que preocupa al mundo. Usted ve que los países desarrollados inclusive están adoptando providencias con respecto a los celulares de los niños. Sí, sí. Porque hay una situación difícil, es decir, esto es una sociedad afectada. Están afectados lo que son importantes sectores, es decir, el sector de los infantes, el sector juvenil. Ya usted ve cuáles son los valores que están predominando en las redes y estas cosas, es decir, es una situación muy difícil. A nosotros nos corresponderá, bueno, hacer un esfuerzo. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo porque hay un abandono. Yo le voy a decir una cosa. ¿Qué usted cree que encuentra un joven que está en un distrito municipal del país, en un municipio del país? ¿Tienen ellos la posibilidad de un teatro, que le lleven allá una obra, que le lleven un grupo de danzas de Bellas Artes, que están ahí esos artistas, están esos actores locos por enseñar su arte y no encuentran dónde, porque no se crean las condiciones? ¿Cuáles son las alternativas de esa gente? Bueno, la bebida, la música esta sin contenido ninguno, los gallos. ¿Qué más le queda? ¿Qué más le queda? Entonces no hay alternativa, no hay un programa. Es decir, el Ministerio de Cultura entiende que cultura es robar la gallina. Óyete, no es así. Entonces no se sientan, porque es lo que estoy hablando. La gente que va allí no se sienta, hace un diseño y a decir, déjame ver cómo yo puedo elevar el nivel de conocimiento, el nivel de cultura, elevar el gusto, las preferencias de la colectividad. Aquí hay una comisión de espectáculos públicos, ve los contenidos de estos espacios y de la Radio Nacional y de los espectáculos públicos y de lo que se le está vendiendo a la gente. Estamos todos contemplando cosas, doctor, y nos engañan de mil y una manera, y ustedes lo saben. Así es. Doctor, dos preguntas en una. ¿Qué opinión le merece la cantidad de metros que la construcción de la valla perimetral han quedado del otro lado de la frontera en terrenos? ¿Y qué piensa usted de Ángelo Vázquez y la antigua orden y sus actividades? Sí. Bueno, respecto de lo primero, yo he recorrido la frontera, tanto en helicóptero con las autoridades, pero también nosotros terrestre, por nuestra propia vía. Yo creo
que realmente lo que se ha hecho con la verja perimetral, hasta ahora lo que se ha hecho, que ha debido haberse hecho más, ¿verdad? En más kilómetros. Pero lo que se ha hecho, yo creo que no está mal. Así es. Inclusive, ese espacio que se ha dejado era necesario, porque por ahí es que transitan los vehículos de la Autoridad Nacional. Porque si fuera ras con ras, no pudieran transitar por ahí, ni pudieran vigilar. Para nosotros poder desplazarnos de este lado de la verja, esos vehículos tenían que estar ahí cuidándonos a los que estábamos desplazándonos por ahí, porque yo le voy a decir una cosa, la posición de los haitianos no es pacífica. Nosotros caminamos unos trechos determinados y habían actitudes hostiles que tenía la autoridad militar que ponerse en atención, aún caminando con el ministro de Defensa. Para que usted sepa, es decir, que ellos son belicosos. Lo que pasan los militares no siempre hay detalles. Pero todos los días hay situaciones que se generan. La Autoridad Nacional ha tenido que hacer un curso intensivo de paciencia y de prudencia para evitar las provocaciones en la frontera. Entonces, primero se elevaron la jerarquía de algunos establecimientos militares. Lo segundo es que hay más equipo. Lo tercero es que la vigilancia es completa porque es terrestre, es aérea y es marítima. Y hay unas atenciones, por supuesto. A veces hay algunas tolerancias, sobre todo en los pescadores de Haití, que a veces pasan para el lado dominicano y ellos tienen que a veces hasta tolerarlo para evitar una situación. Pero la vigilancia se mantiene. Yo creo que eso ha mejorado. Ahora, a mí me parece que los planes tienen que ser de permanencia. Es lo que digo. Hay que sentarse en una mesa. Hay que decir, bueno, nosotros vamos a replicar el modelo San Isidro en la frontera, para que el militar esté viviendo con su familia en inmuebles que son del Estado. En condiciones dignas. Sí, y son del Estado. Porque eso es para dárselo al militar, no son del Estado. Y ellos van a estar ahí en tanto y cuanto estén prestando servicio en frontera. Ellos van a tener ahí establecimientos educativos, establecimientos de formación técnico profesional. Ellos van a tener ahí farmacia. Van a tener en consecuencia centros de salud. ¿Entiende? Elevar el nivel, de modo que el militar que esté en frontera sepa que va a perder mucho si falla. Pero además eso permite una fiscalización, una vigilancia estrecha de cómo se mueve ese militar, con quién anda, cómo se maneja con la familia, cuál es su comportamiento en sentido general. Finalizamos con Leonardo. Doctor, no, y decir que, por ejemplo, la división fronteriza de la parte sur de los Estados Unidos con México está dividido por el río Bravo, no es por el muro. El muro está construido entre el río Bravo y territorio norteamericano, y hay un espacio importante por el cual patrullan los agentes de patrol de los Estados Unidos, los agentes de la zona fronteriza. Así es. Entonces, doctor, me gustaría saber su evaluación sobre las políticas del gobierno de deportación de inmigrantes ilegales, la gestión que ha habido en la Dirección de Migración, y también su evaluación sobre el comportamiento de la sociedad, que yo creo que es lo más preocupante. Esa sociedad donde vemos muchos residenciales que contratan a inmigrantes ilegales haitianos para temas de seguridad, esa sociedad que tiene colmadones que contrata a esos inmigrantes ilegales haitianos, y también, por ejemplo, los sindicatos de motoristas que reclutan a los haitianos, le ponen un motor sobre los hombros y lo lanzan para las calles. ¿Cuál es su evaluación sobre la política del gobierno en esta materia y el comportamiento de la sociedad frente a esta problemática que nos afecta? No voy a esquivar lo de Ángelo y... Gracias, por favor, que esa era una pregunta que también le tenía. Mira, en definitiva, ellos hacen su trabajo, cumplen con su rol. Nosotros particularmente entendemos que ellos tienen el mérito de haberle mostrado a la autoridad lo que la autoridad no quería ver. Por ejemplo, ellos mostraron que Friusa, que muchos denunciamos, muchas veces se negó siempre que eso existiera, que fuera así, hasta último momento. Y no se hizo nada hasta que ellos no fueron allá valientemente y mostraron a Friusa. Y de ahí surgieron hasta destacamentos policiales, puntos militares, algunos servicios básicos, controles. Bueno, yo creo que eso es un mérito. Y si ellos quieren poner en evidencia que en esos barrios populares, que todo el mundo sabe que hay muchos haitianos, una presencia no controlada, es bueno que ellos lo muestren. Ahora, nosotros no creemos en que nadie
pueda hacerse justicia por sus propios medios, ni actuar sustituyendo a la autoridad. Yo sí creo que ellos tienen el derecho a la protesta y a mostrar esas cosas, y la autoridad que cumpla con su papel, y que evite que la población se desespere y procure salida por sus propios medios, porque eso es difícil. Pero yo tengo que reconocer que ellos cumplen con su rol. Claro, gracias. En lo otro, concluyendo. En definitiva, mire, hay esa migración, hay esos problemas. El Estado, la administración del Estado no ha sido suficientemente clara y coherente con respecto a la problemática. Aquí se mejoró los niveles de salario del trabajador agrícola, del trabajador de la construcción. Se puso un régimen para las domésticas que, por ser tan generoso, fue desproporcionado. Y entonces, en esos sectores, el predominio de quienes trabajan son precisamente de esa población irregular e ilegal que está en el territorio nacional. Sin embargo, al dominicano, a la fecha, ¿verdad?, que está en las instituciones públicas, no se le ha mejorado el salario mínimo. No se ha tomado en cuenta como para hacerle mejoras, incentivos y atractivos de la misma manera. Nosotros tenemos un problema de que la gente habla de una manera y actúa de otra. Es decir, en los residenciales, en establecimientos de comercio y hasta en ámbitos muy susceptibles, ¿verdad?, como el ámbito de la seguridad privada, hay una importante presencia de personas que yo no sé si están documentados debidamente. Ahora con la nueva cédula, ahí nos vamos a dar cuenta cuál es la proporción de gente con documentos falsos. La falsificación documental en el ámbito de esa población irregular, indocumentada, ilegal, es muy elevada. Es muy elevada. Aquí se consiguieron muchos documentos a través de maniobras, pero además con la propia falsificación documental que hacen los haitianos, pero además con la complacencia de malos dominicanos que no saben lo que entraña el dotar a personas que no están en condiciones de ser debidamente identificadas, ¿verdad?, de documentos. Bien. Don Wilson, agradecemos su visita en el día de hoy, sobre todo con tantos temas que realmente merecían conocer la participación de parte de ustedes, sí, ¿verdad?, y el organismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad agradecer su generosidad, su atención. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Al regreso hay más en Panorama de la Tarde. Panorama FM 96.9